Desde su nacimiento en Belén, pasando por toda su historia, hasta la tumba vacía en Jerusalén. Acompáñanos en un viaje único, de la mano del pastor Félix González, del hombre que cambió el mundo. Tras las huellas de Jesús. Tenemos que asustarnos cuando algunos encuentran divergencia entre la historia real y la historia de los evangelios. Bueno, no. La historia de los evangelios es la historia real y ese es nuestro empeño del programa. Y eso es lo que nos da también la fuerza, ¿no? No solamente, como lo decimos siempre, en el ámbito espiritual que tanto nos llena, sino que sabemos que realmente la Biblia dice la verdad. Dice la verdad, efectivamente. Totalmente. Y el cristianismo es histórico y es razonable. Sobre todo es histórico y racional. No racional, porque racional significaría que tiene su origen en la razón humana. No. El cristianismo no tiene su origen en la razón, tiene su origen en Dios, en el Espíritu, pero se puede, es el razonable, ¿vale? Por tanto, y la prueba es razonable e histórico. De acuerdo. Dios hizo historia con el pueblo de Israel y Dios continúa haciendo historia con la venida de Jesús. Qué bueno, ¿y dónde nos vamos hoy? ¿Para dónde empezamos a caminar? Vamos a empezar a caminar, pues como estamos ya en diciembre, sí, y hoy señor. Es ya pues 8, ¿no? De diciembre, 9 de diciembre, pues vamos entonces a caminar por esos lugares relacionados con la Navidad o la Natividad, es decir, el nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a ver hoy dos problemas históricos. Se decía, no, la Biblia no es historia, por esta razón, el censo, ese censo no se encuentra en ninguna parte, bueno, pues gracias a Dios, después de más de 50 años, casi un siglo de estudio, de investigación, se ha solucionado el problema del censo, ¿no? Y después se ha solucionado. Entonces, vamos a ver ahora también, después veremos también otro tema que tiene que ver con una cosita, con la Torre del Rebaño. La Torre del Rebaño. La Torre del Rebaño. Pepi, sí. A mí me gusta hacer el programa contigo y te hago preguntas para las cuales tú no tienes respuesta. No, porque a mí la Torre del Rebaño... Exacto. Te iba a preguntar, ¿conoces la Torre del Rebaño? Pero si te hago esa pregunta a cualquiera de nuestros oyentes, ¿no? o espectadores, tampoco tienen respuesta. Pero es que si se la hago también a la inmensa mayoría de los pastores, tampoco tienen respuesta. Ya. Por tanto, no te preocupes, que no te siente mal que yo te haga estas preguntas y nos reímos un poquito y le ponemos una nota de humor al programa. Yo tampoco me enteraba realmente en la Torre del Rebaño. De esto tengo yo conocimiento desde hace 3 o 4 o 5 meses. Pero está en la Biblia. Vale. Está en la Biblia. Y está directamente relacionada con el Mesías, con el nacimiento del Mesías, con la aparición del Mesías, fíjate. Vaya. Y esto no se sabía. Gracias a los nuevos estudios, a este esfuerzo de teólogos cristianos, de exégetas cristianos, de buscar en la historia secular, de contrastar las declaraciones bíblicas con la historia secular, es que nos estamos dando cuenta de cosas maravillosas. Qué bien. Así que va a ser muy interesante. Venga, esto de la Torre Torre del Rebaño. Del Rebaño, ¿vale? Lo encontramos ya en Génesis 35, 21 me parece, y después lo encontramos la preciosa declaración que se la relaciona con el Mesías en Miqueas 4, 4, 1 a 5. Vale. Entonces es una experiencia muy bonita y esto es lo que nuestros espectadores pues quiero que escuchen, ¿no? Y porque es algo realmente nuevo, ¿no? Y a mí estas cosas me encantan, ¿no? Lo que pasa es eso, que a veces nos hemos dedicado nada más que a la explicación espiritual, claro, a la aplicación espiritual del texto bíblico y no hemos profundizado porque no teníamos los recursos en lo meramente histórico. Pero que seguramente nos darían una visión más amplia, conociendo lo histórico. Totalmente. Para lo espiritual. Totalmente.
vamos a ver, fíjate que te voy a poner el texto de Miqueas. Bueno, Miqueas. Ya lo veremos, porque es un texto sorprendente, y ya Génesis 35, pues habla también, vamos a ver, habla también de Miqueas. A ver. Aquí en Miqueas 8. Miqueas 8. Miqueas 8 está hablando de los tiempos del fin, de la venida del Mesías. Y dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Los comentarios rabínicos de los días de Jesús y anterior traducían esto diciendo: hasta ti vendrá el Señor, el Mesías. O sea que esto es un texto que los judíos aplicaron directamente a la aparición del Mesías, que iba a aparecer en la torre del rebaño. Esa torre del rebaño, ¿dónde estaba? Hay un lugar físico, Hay claro. un lugar físico, claro. Histórico, claro. Y entonces, pues, esa torre del rebaño, en fin, yo la he ignorado durante muchos años, ¿no? Y entonces, pues, estas cositas ahora... ¿Pero está ahí? Sí, está aquí. Y bueno, es que no solamente está aquí, sino que la torre del rebaño aparece, pero nadie le daba importancia, ni nadie reparaba en esto, ¿no? Porque, como te digo, buscábamos nada más que la aplicación espiritual del texto bíblico. Y decía aquí, así murió Raquel, Génesis 35:4, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Cuando esto se escribe, han pasado desde que desde que Jacob sepulta a Raquel, pues han pasado los 400 años de allá de Egipto, los 40 años del desierto, 440, y unos cuantos años hasta que Jacob llega a Belén, casi 500 años. 450, casi 500 años han pasado y estaba la piedra ahí todavía, ¿no? Sí. Bien, y se dice entonces, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Migdal Edar, torre del rebaño. Wow. Nosotros aquí, a traducir el nombre hebreo, pues, pues hemos perdido, nos hemos perdido. Migdal Edar, pues vale, ¿qué importancia tiene este lugar? ¡Ay, que sí tiene importancia! ¡Ay, que sí tiene importancia! Plantó su tienda en Migdal Edar. Todo apunta a que Jacob tenía una finca allí y posiblemente esa finca la heredó David y la heredó algunos descendientes de David. ¿Nació Jesús ahí? ¿Nació Jesús en la torre del rebaño? ¿Fuera de Jerusalén? Sí. Esta es la pregunta, ¿no? Pero vamos a empezar simplemente por el censo. Venga, ¿no? vamos. Bueno, pues vamos por el censo. El Evangelio de Lucas describe la historia del nacimiento de Jesús con las siguientes palabras. Lucas 2, 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Una declaración preciosa, ¿vale? Y una cantidad de detalles históricos aquí sorprendentes. Así que, en relación con este primer censo, bajo Augusto, hay algunos problemas. Unos problemas que se han intentado solucionar de diferentes vías. No ha sido fácil la solución. Y se pensaba, y la Biblia fue perdiendo durante mucho tiempo. Esto no apunta, esto aquí no empeora, hasta que finalmente los investigadores continuaron trabajando y una vez más se demuestra que la Biblia tenía razón. ¿Vale? Entonces, pues el centro o registro de la población en listas, como dice en el capítulo 2, versículo 2, tuvo lugar, según Lucas, durante el reinado del rey Herodes el Grande. Sí. ¿Vale?
antes de que éste muriera en el año 4 antes de Cristo. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. ¿Esto cómo es? Pero no nació Jesús antes de que Herodes muriera. Ajá. ¿Cómo muere Herodes en el año 4 antes de Cristo? Esto es un relato. O sea, hoy no estamos en 2025. En realidad estaríamos en 2021. ¿Y cómo se produjo ese error en el calendario? Pues se produjo porque el Dionisio, el exiguo, encargado por uno de los papas, hizo un calendario y en ese calendario él se equivocó, cometió un error. Pensó que el imperio él aplicó, ¿no? Dice los años se contaban ahí a partir de la fundación de Roma, y él consideró que Roma había sido fundada en el año 750 en el año 754. Sí. Y no fue así. Roma fue fundada en el año 750 antes de Cristo. Por tanto, esos 4 años que le añade es el error. Wow. Por eso a veces, cada vez más, se dice Jesús murió a los 30 años de edad. Y nosotros tradicionalmente decimos, si murió a los 30 años de edad, habían pasado 3 años de ministerio, empezó Jesús a los 27 años a predicar. No, es verdad, no. Pero 30, ¿eh? 30 más estos años de la muerte de Herodes, los 4 años de la muerte de Herodes, ya nos lanzamos en 33, 34. ¿Vale? Entonces esa es la idea, ¿no? Por eso tenemos ese desfase que no siempre es fácil explicar y asimilarlo, pero esa es la realidad. Dionisio, el monje Dionisio el Exiguo, cometió un error. Cuando, este censo y estas cosas, pues el registro lo colocó en el año 754. No es el año de la muerte, o sea, el año que lo decreta Herodes, se corresponde con el año 6-7 antes de Cristo, ¿no? Y Herodes muere en el año 700. El censo tiene el año 750 y Herodes muere 4 años después de la muerte de Jesús, porque fíjate que los magos vienen a Herodes. Los magos, claro. ¿Dónde han nacido? Claro. Pero el niño nació ya estando Herodes en vida, ¿no? Y entonces, él manda después matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Vale? Por tanto, 4 de error, más esos 2 años de nacimiento de Jesús, pues resulta de que él se cura en salud, porque los reyes venían, o sea, los astrólogos venían caminando. Antes se decía que venían de Babilonia, ahora se sostiene que venían de Jordania, lo que hoy es Jordania, ¿no? No se sabe exactamente de dónde venía ni cuánto tiempo echaron en el camino. Lo que sí se sabe es que Herodes mandó matar a los niños de 2 años porque él pensaba que desde la aparición de la estrella pues podían haber pasado 2 años. Intenta quitar a los niños de en medio, ¿vale? Bien, pues entonces Josefo cita un censo bajo Cirenio, que llegará a ser gobernador de Siria. Pero este tuvo lugar después de la inclusión de Judea en la provincia romana de Siria. Y esa inclusión de Judea en Siria tuvo lugar en el año 6 después de Cristo, contando bien los años ya. ¿Vale? Tras la destitución de Arquelao como rey de Judea en sustitución de su padre Herodes, que acaba de morir, ¿no? Este Arquelao es el que era cruel, torpe, y una persona que Roma lo tuvo que quitar inmediatamente porque se ganó la indisposición de toda Jerusalén y de todos los judíos, ¿no? Cuando recibe José la visión del ángel para que vuelva a la tierra de Israel, él vuelve primeramente a Belén. Sí. Quiere establecerse en Belén. ¿Por qué no se establece en Nazaret? Uh-huh. Después, como no tenía otro sitio donde ir, pues volvió a Nazaret. ¿Qué significa esto? Este volver primeramente a Belén posiblemente indica que, seguramente que
José posiblemente había nacido en Belén y había vivido en Belén muchos años, hasta que se establece ese noviazgo con María, que vive en Nazaret. Ya. ¿Vale? Sí. Entonces, esa es la razón por la cual él vuelve a Belén. El ángel no le dice dónde tiene que volver, sino vuelve a tu tierra. Y él tiene la elección de volver a... Cuando vuelve a Belén, da cuenta que el que está en el gobierno es Arquelao, terrible, un criminal, una mentalidad enferma, ¿no? Cruel. Entonces decide irse para allá arriba. Vale. Pues entonces, este relato que hace el historiador judío Flavio Josefo, situando el censo de Cirenio en el año 6 después de Cristo, no está exento de problemas e imprecisiones, pero de todos modos tenemos que sujetarnos a esa fecha de 6 después de Cristo, año 6 después del nacimiento de Cristo. Parece ser que era costumbre romana decretar un censo sobre todo territorio que era incorporado por primera vez al imperio. Claro, querían saber cuánta gente vivía ahí y cuántos tenían que pagar impuestos. O sea que esto no lo dejaba Roma al azar. No sé cuánta gente hay aquí. ¿Cuántos impuestos podemos recoger? Sí. Esto me parece también muy propio. Las iglesias bautistas funcionamos con presupuestos. Siempre se hace. ¿Y el presupuesto se hace en base a qué? El presupuesto se hace en base a esas personas que están comprometidas con la iglesia, que son generalmente los que ofrendan con números, ¿no? Con sobres, ¿no? Porque con esas personas se cuentan, no se cuentan con los que, con los dineros sueldos que ponen las personas que están de visita o los que no están comprometidos con la iglesia, ¿no? Para eso se cuenta el dinero, se cuenta esencialmente con el dinero de los sobres. Esta es la práctica bautista, ¿no? Y estos romanos eran exactamente igual. Ya. Practicidad. ¿Con cuánta gente contamos para devengarles impuestos? Y esto es lo que hace Cirenio cuando llega a ser gobernador de Siria. Bien. ¿Qué pasa con ese censo, ¿no? que promulga Augusto César y que afecta también a Judea? ¿Qué censo es ese? Antes se partía a la base de 2 censos. Sí. Uno de Cirenio en el año 6 y otro en el año 8 antes de Cristo, que también lo llevó a cabo por orden de Cirenio, el procurador romano de Siria. Pero ahora ya se ha descubierto que no es así. Que este primer censo no es un censo decretado por Cirenio o que se hizo durante su gobierno, ¿no? Sino es otra cosa, ¿vale? Ante estos censos, pues revelaban pues el poder de Roma sobre, bueno, nosotros estamos sufriendo ahora mismo un poquito esta opresión del Estado que te llega, que te indigna. Primeramente, pues ya se podían disponer de 3.000 euros sin declarar ni nada, pero resulta de que la factura o los ingresos en el banco tienen que ser inferiores a 1.000 euros. Sí, señor, sí. Entonces, ya, ¿qué pretenden con esto? Pescar, devengar impuestos y controlar la trazabilidad de los dineros para evitar los pagos en B y las cosas raras, ¿no? Pero claro, de esa manera está fastidiando al resto, a la población. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta de... No podemos movernos. Claro. Desde haces un ingreso en tu cuenta de 2.000 o 3.000 euros y viene Hacienda y, madre mía, cuando Hacienda te cae encima, es de temer. Sí. Es de temer porque, la verdad es que con Hacienda no se puede jugar. No. Y tú ante Hacienda estás completamente indefenso. Esa es la triste realidad que sentimos muchos ciudadanos. Es buena la labor de Hacienda, es necesaria la labor de Hacienda, pero a la vez se le tiene miedo. ¿Porque tú haces las cosas mal? No, sino porque te puede caer encima, porque Hacienda puede no entender las cosas correctamente, ¿no? Y puede haber un montón de casos. Yo tengo un caso de Hacienda, por ejemplo. La casa de mis padres, que mi padre prácticamente la construyó mi hermano el mayor y yo. Sí. Mi padre tenía la base de la casa, ¿vale? Después, pero realmente la construyó mi hermano mayor y yo. Cuando mis padres mueren, se reparte la herencia de esa casa. Y tenemos que pagar unos intereses brutales. Y mi hermano y yo, mis padres pagan para
pasar la casa por derechos reales, se pagan, y después unos impuestos brutales. Mi hermano y yo también, que ya habíamos, o sea, que ese dinero era nuestro. Nosotros habíamos aportado ese dinero años antes para construir la casa, y ahora tenemos que pagar dinero también por lo nuestro propio. Claro. Bueno, y el que la compra también tiene que pagar la Hacienda. Entonces ahí hay cuestiones que francamente, vaya como asciende. Que no hacemos las cosas bien, pues la verdad es que esas cosas pues tú no las haces nunca, haces una vez en la vida. Claro. Y algunos se mueren sin comprar una casa, y no es fácil. No es fácil enfrentarse a esas cosas. Mira, alguien que quiere entrar en el programa. En el programa. Alguien que quiere entrar en el programa de radio y te importunan cuando realmente estamos en la radio. Paqui, que estamos en la radio, mujer. Venga, vamos ahí. No se entra, que sintonice la radio de otra manera. Muy bien. Bueno. Pues entonces, este es el caso, ¿no? Bien, el poder. Los censos demostraban poder y control sobre la población. Ajá. Y por eso eran muy temidos. Muy temidos, y eran los celotas los que realmente se rebelaban contra eso, porque significaba un control exhaustivo sobre las capacidades productivas de los pueblos, y eso francamente ¿Pero tenían que pagar cuando hacían un censo? ¿Tenían que pagar totalmente algo? Para eso un censo, para recoger impuestos. Esto es a ver cuántas personas tenían que pagar impuestos, ¿no? Claro. Entonces, pues esta era la finalidad de esos censos, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno pagaba lo que tenía que pagar, ¿no? Claro. Si no estabas censado, pues te libraban. Bien, pues entonces, antes se partía, como he dicho, del supuesto de 2 censos de Cirenio. El primero en el año 9 a.C. y el segundo en el año 6 después de Cristo. Pero hoy, en base al curso normal de las prefecturas romanas, los historiadores rechazan la idea de un primer gobierno de Cirenio en Siria. Desde el año 9 a.C., las buenas relaciones de Herodes con Augusto, Herodes tenía el favor del emperador y supo ganárselo, pues estaban atravesando esas buenas relaciones, estaban atravesando una crisis bastante grande debido a la guerra que Herodes había declarado al rey de los nabateos, y los nabateos a lo que hoy es Jordania, desde Damasco, desde el este de Damasco hasta el sur de Israel, ¿no? Por el Jordán, por el Mar Muerto. Bien, pues ese rey nabateo era un reino vasallo del emperador de Roma, del imperio, y los césares no querían guerras entre sus súbditos. Y estos dos, Herodes y el rey de los nabateos, Aretas, habían llegado a las manos y se había producido un importante combate. Vaya. Y esto era porque debido a que Herodes estaba casado con la hija de Aretas, rey nabateo, y entonces él se divorció de ella para casarse con otra. Esto no le gustó al rey de los nabateos, claro, al padre. Lógico. Y entonces ya empezaron hasta que se declaró la guerra. Y envalentado, la guerra la perdió Herodes, ¿no? Y no solamente perdió la guerra, sino que perdió lo peor todavía, la confianza del emperador. Y entonces Herodes hacía todo lo posible, a partir de ahí hizo todo lo posible para volver a ganarse la confianza del emperador, que estaba minada por ese desacato a la autoridad, porque sabía perfectamente que Roma no admitía estos conflictos entre súbditos, entre vasallos suyos, ¿no? Entonces, esto restringió enormemente la libertad de Herodes en su reino vasallo y lo condujo desde ahí a una obsesión por volver a ganarse el favor de Roma. Por eso parece plausible que Cirenio, como delegado especial de Augusto para el este del imperio, supervisara el censo judío en el estado clientelar de Herodes. En este caso, no debemos traducir el vocablo griego hegemonein, gobernando, como dice Lucas, en el sentido de gobierno sobre una provincia, sino en el sentido general de supervisión de una actividad. ¿Vale? Cirenio está supervisando una actividad, no está gobernando. Incluso se podía verter el título de procurador, como traduce nuestra Reina Valera, ¿no? Claro. Todavía menos dificultades ofrece la propuesta de un español, el catalán Armand Puig y Terrach,
en intento de superar esta idea del censo, según él, este censo se trataría de un censo decretado por Herodes el Grande en el año 87 a.C. Decimos 87 porque el año judío no empieza en enero, sino empieza en abril. Claro. ¿Vale? Entonces, enero y febrero correspondería a un año antes, ¿no? Entonces, este censo que se decreta en el año 87 y al que se alude también a Cirenio, pues y que supervisa Cirenio, se podría relacionar con el juramento de fidelidad de todos los súbditos herodianos a Augusto. Esta era la intención del censo. Josefo refiere este censo y lo sitúa en el año 7 a.C. De hecho, es de suponer que ya que todos los ciudadanos estaban convocados a comparecer ante las autoridades, estos decidieran aprovechar el momento para poner al día las listas de los impuestos. Esto se trataba. En este caso, tendríamos que traducir Lucas, capítulo 2, versículo 2, de la siguiente manera. Este registro, este censo, tuvo lugar antes de que Cirenio gobernara sobre Siria. Sí. Antes de que Cirenio gobernara sobre Siria. Y esta traducción pues tiene justificación filológica, pues sí. La expresión protes antes no tiene por qué traducirse necesariamente como adjetivo, como lo hace nuestra versión, este primer censo, sino que se puede traducir también como adverbio en el sentido de antes. Este censo tuvo lugar antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria. ¿Vale? Uh-huh. Las fuentes judeocristianas que sustentan esta traducción diferenciarían entre el censo del tiempo del nacimiento de Jesús del más tardío de Cirenio en el año 6 después de Cristo. ¿Vale? Por tanto, hay dos censos, pero uno es el que decreta Herodes, ¿no? Llevado también de su obsesión, ¿no? Y para que este Augusto volviera a confiar en él, ¿no? Y este censo del año 6 después de Cristo tiene un fatídico recuerdo para los israelitas, ¿sí? Para los judíos. ¿Y por qué? Porque provocó tanta indignación que los celotas se levantaron en armas. Fueron aplastados y entonces los judíos perdieron ya toda la autonomía gubernativa que disfrutaba en el corazón de Judea. Herodes muerto. Año 6, se levantan los celotas y entonces Arquelao es destituido y ya Roma establece a los procuradores. El famoso procurador romano, sí. Poncio Pilato. Vaya. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces, ¿quién gobierna en Israel? Los sumos sacerdotes. Son los gobernadores del pueblo y bajo la dirección del gobernador Poncio Pilato. Años después volverán otra vez a algunos de estos descendientes de Herodes a concedérsele de nuevo los reinos o tierras, ¿no? Para ello, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Cuando Lucas liga el censo de Herodes con la más amplia actividad censal de Augusto, en Lucas 2.1, donde se dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. No hay que traducir este primer censo, sino este censo se hizo antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria. Vale. Entonces hay un censo generalizado declarado por Augusto. Sí. Y esto es también ahora muy importante, porque cuando Lucas liga el censo de Herodes con esta más amplia actividad de Augusto, no hay que comprender esto como significando que los súbditos romanos de todo el imperio fueran registrados al mismo tiempo en la lista de los impuestos. Y se decreta el censo y todo el mundo, el imperio se paraliza y todo el mundo se pone en camino para ir a sus pueblos. No es esto lo que ocurre. ¿Vale? Hoy se acepta que ese empadronamiento fue gradual. No ocurrió en una semana ni en dos, sí. Ni en un mes, sino gradual. Se hizo en un proceso de tiempo alargado, no fue algo puntual, ¿no?
En la expresión de Lucas se advierte la profunda impresión que causó en los contemporáneos la brutal centralización del poder de César, ¿no? Suetonio y Dion Casio, dos historiadores romanos, nos hablan de este gran problema, del tremendo impacto, que estamos súper controlados. ¿Por dónde vamos hoy? El camino de hoy, donde el gobierno nos ha llevado, desde la Unión Europea, yo que sé, que francamente tú tienes que dar explicación de cada céntimo que gastas. Y después nos han obligado, nos han conducido a pagar con las tarjetas, a utilizar cada vez más las tarjetas. Y entonces saben perfectamente dónde hemos gastado cada céntimo. Todo, totalmente. Eso puede tener su comodidad, pero estamos sacrificando nuestra libertad. Claro, incluso con Bizum nuevo de ahora también. Nos fiscalizan por ahí. No, por el Bizum pero también. Cuando nos pasamos de Bizum, nos lo cortan. También nos lo cortan también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces esto es un verdadero problema también, ¿no? Porque, no sé, claro, había que hablar un poquito por más libertad. Pero nadie está... Claro. Los políticos no protestan, no hay manifestaciones públicas. Y, oiga, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es, vale? Es que ¿tiene usted algo que ocultar? No, yo no tengo que ocultar, pero me están privando de mi libertad. Me están privando de mi libertad. Claro. Y, en fin. Pero bueno, yo creo que eso, en cierta manera, es algo bueno, el tema de los censos, pagar, porque se necesita infraestructura. Carreteras, hospitales, escuelas. De todo eso se necesita natural, y eso lo tiene que pagar. Tenemos que pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos. Pero de ahí a que ya controlen hasta el último céntimo. Que ahora mismo, es que este tema, si tienes un hijo y quieres pasarle pues una cantidad de dinero porque lo has ahorrado y quieres cedérselo a tu hijo, tienes que dar cuenta también de eso y no te puedes yo quiero pasarle a mi hijo 3.000 euros. No puede. Y ahora resulta que no puedo. Tengo que viene a Hacienda, oye, estos 3.000 euros de qué, ¿por qué? Claro, ¿por qué? ¿Para qué? Y mi hijo también le va a responder. Él tiene que pagar y... ¿Cierto? Eso, francamente, me parece que ya que hemos llegado a unos extremos bárbaros. Y claro, como nadie confía en Hacienda, porque la Hacienda no anda con bromas, los palos que pegan son terribles, que te pueden hundir, pues nadie quiere tener cuentas con Hacienda. Claro. Nadie. Yo puedo estar bien con Hacienda, pero mi hijo es posible que haya obtenido algún dinero que no ha declarado y que está ahí, y empiecen ahora, ¿van a preguntarle solamente por esos 3.000 euros que yo le envío a mi hijo o van a preguntar por algo más? Ya van a pasar a controlar todas las cuentas de mi hijo. Ya van a hacer una investigación como si es prospectiva. En base a que va a investigar las cuentas de mi hijo desde hace 3, 4, 5, 10 años. Hombre, eso francamente son barbaridades las que estamos incurriendo, llevados de una dejadez que nos están metiendo por los caminos que les da la gana. Y ante eso, yo tengo que protestar, y no es porque uno no esté haciendo bien sus cosas. No es por eso. Simplemente que nos sentimos controlados, totalmente controlados. Totalmente controlados. Yo creo que no estamos conscientes de lo controlados que estamos en todos los aspectos. Por una parte es bueno, pero antes ibas a un hotel y pagabas en ¿cómo se llama? En cash, al contrario, ¿no? Ahora resulta y iba el matrimonio, uno de los dos tenía que presentar nada más que el carnet de identidad. Ahora va con el matrimonio y tienen que presentar los dos el carnet de identidad. Los dos. Sí. Vale, si tú no ocultas nada, vale, no oculto nada. No pasa nada, pues, pero sí. Pero ¿qué ocurre? Pero este brutal que control... estamos contratando una habitación, en realidad, claro. Este brutal control, ¿qué es? Y ahora, tienes que pagar en efectivo. ¿Esto qué es? Entonces, lamentablemente hemos perdido la libertad. Económica, la hemos perdido. Es verdad que hay mucha gente irresponsable que abusan de todo esto y no pagan impuestos y eso hay que cortarlo. Claro. Pero quizás se podría hacer de alguna forma que no pagáramos todos justos por pecadores, ¿no? Exacto, que eso es lo que está pasando. Entonces aquí pues nos están llevando a unos extremos que son verdaderamente lamentables. ¿Vale? Así que viene de allá, todo esto viene... Esto viene ya de los romanos, los romanos, y nuestro sistema de impuestos es romanos.
Fueron ellos los primeros. Sí, bueno, a los demás también, otros pueblos también lo hacían, ¿sí? ¿No? Pero también vivían de otra manera, ¿no? Pero que eran los romanos los que realmente hicieron este imperio y sacaban dinero de todas las partes, ¿no? ¿Queréis la Pax Romana? Sí, muy bien, tenéis que pagar impuestos. Es comprensible. Sí. ¿Y para qué? Porque los impuestos hay que mantener los ejércitos. Sí. Y los soldados tienen que comer. Y los ejércitos no eran simplemente haciendo ejercicio. Los soldados construían autopistas, diríamos hoy, construían carreteras, claro. Defendían al pueblo, al imperio de invasiones. Claro. Por tanto, garantizaban la paz. Y para esa paz hacía falta un ejército poderoso. Pero bien, a veces estos poderosos se pasan. De más, Putin y el señor de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Trump, ¿no? Trump. Entonces, pues resulta de que hay que tener cuidado con esto. Muy bien. Vale, pues esto es lo que habíamos dicho. La exposición que hace el Evangelio de Mateo, sí, del nacimiento de Jesús, puede ayudarnos también a solucionar un poquito el problema que provoca el relato del censo de Lucas. En Lucas no hay ninguna razón plausible para que José y María tengan que emprender el viaje de Nazaret a Belén. Ninguna razón se da ahí. La ascendencia davídica de José, según Lucas 4, no era un motivo suficiente para justificar el registro en Belén. Él podía haberse registrado en Nazaret. Ajá. Posiblemente volver a Belén es que él tenía su residencia en Belén. Y no en Nazaret, como siempre se ha creído, ¿no? Pero después del exilio babilónico se asentaron de nuevo en el lugar, en Belén, en el lugar de origen de la familia, algunos descendientes de David. Y esto se sabe, ¿no? Según Hegesipo, un escritor judeocristiano del año 180 después de Cristo, los nietos de Judá, hermano de Jesús, fueron interrogados bajo el gobierno del César Domiciano, que gobernó del 81 al 96, es decir, 60 años después de la muerte de Cristo. Y fueron interrogados por ser tenidos por descendientes de David, puesto que el Mesías se sabía que tenía que descender de David. Sí, sí. Entonces, en las iglesias estaban los nietos de Judas y ellos, pues, sí, de alguna forma quizá pues blasonaban, y si no pues se sentían contentos de ser orgullosos, ¿no?, de descender de David y de que ellos estuvieran emparentados, ¿no?, que con el Mesías, ¿no? Claro. Y en este caso, cuando César los gobierna, o sea, bajo el Domiciano los interrogan, pues se constató que estos miembros de la familia de Jesús poseían bienes raíces todavía a finales del siglo I. Ajá. Y las poseían en Belén. Es posible que se tratara de la herencia Nahalat davídica en Belén. Si no existiera el Evangelio de Lucas, podríamos interpretar desde el Evangelio de Mateo que en un principio José vivía en Belén y que se fue a Nazaret después de su vuelta de Egipto. Uh-huh. Es el Evangelio de Lucas el que nos dice que José estaba en Nazaret, pero aún fue allí para conocer a su novia y... Porque fíjate el detalle, que cuando vuelve de Egipto, unos 7 años después, el niño tenía ya 7 o 8 años. Porque fíjate, claro, pues Jesús había nacido 4 años antes de la muerte de Herodes, más los 2 de la matanza de los niños inocentes. Ya son 6 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en Egipto? Un tiempito. Meses, hasta meses después, medio año después de la muerte de Herodes, para ver cómo todo iba. Entonces el niño vuelve ya a Egipto como mínimo con 6 años. Vuelve de Egipto. O con 7 años. Sí. Ya era un niño que razonaba. Claro. Pues bien. Dice el texto bíblico, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Nazareno es una persona que vive, que lleva el nombre de su pueblo. Sí. Yo soy de Bollullos, a mí me llaman boyullero. A los de Lorca le llaman lorquinos, ¿no? Me parece, eso, ¿no? Creo. Y entonces a los de Elche le llaman ilicitanos. Sí. Pues bien, a los de Nazaret se le llamaba nazareno. Jesús Nazareno, rey de los judíos, el Nazareno. No era nazareno porque estuviera bajo, en fin, el voto del Nazaret. Sí, porque hemos pensado siempre eso, ¿no? Hemos pensado, pero no era eso por una sencilla razón. Jesús comía y bebía vino. Cierto. Por tanto, es verdad, los nazarenos no bebían. No podían beber ni vino ni sidra. Claro. Ni vino ni sidra. Y sin embargo, Jesús comía y bebía vino y sidra. Y de él decía aquí un hombre comilón y bebedor. Los nazarenos llevaban una vida ascética. Sí. Por tanto, Jesús no es nazareno porque él esté practicando el nazareato, ¿no? No. Él es nazareno porque era oriundo, se le consideraba oriundo de Nazaret. Nazaret era su patria. ¿Vale? Entonces, nosotros estuvimos muchos años en Alemania y cuando volvía a mi tierra, a mi pueblo, ya no éramos boyulleros, ya éramos los alemanes. Claro. Y entonces, pues Jesús vivió muchos años, desde los 7 o 8 años vivió en Nazaret, cuando tenía 30 años, ya 23 años ahí, ya era nazareno. Claro. ¿Vale? Bueno, evidentemente esto se relaciona con la profecía mesiánica del retoño de Isaías 61.1. Isaías 61.1, aquí se habla del retoño. 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, 11.1, Isaías 11.1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Me hace una descripción de este vástago. La palabra vástago o rebrote en hebreo es nacer. Nacer. ¿Vale? Entonces resulta de que ¿por qué tiene Nazaret ese nombre? Que es la traducción al castellano, nos dice el pueblo de vástago o rebrote. ¿Por qué tiene el pueblo de? Porque sus fundadores eran fieles judíos piadosos que creían y esperaban la venida del Mesías, la realización de esto, y por eso llamaron a su pueblo Nazaret, rebrote, vástago, porque ellos estaban esperando que el vástago de Isaí naciera, volviera, para dar esa segunda oportunidad al pueblo de Israel. Sí. Establecimiento del reino de Dios, ¿no? Pues bien, esto es. Por eso, no era el único Nazaret, eran varios Nazaret, ¿no? También la estrella Cocobaj era pueblo que apuntaba a esa profecía mesiánica. Los que fundaron Nazaret en el siglo I antes de Cristo, sí. No en el siglo III, hay indicios de que habían asentamientos trogloditas por ahí por la zona, ¿no? Pero después aquello desaparece, ¿no? Y se vuelve, se refunda, ahí se toma una población en el año primero después de Cristo, años 70 años antes de nacer Jesús, 80, y la fundan una gente que son profundamente espirituales y que están esperando la venida del Mesías, la venida del vástago, del Nasir. Y por eso, como ellos esperan la venida del Nasir, le ponen a su pueblo Nazaret. ¿Vale? Y entonces el pueblo era una declaración de fe. Totalmente. Y por eso se dice que Jesús Nazaret sería llamado Nazareno. ¿Vale? Pero bien, el libro de Isaías que he encontrado, ¿no? En Qumran se ha encontrado un rollo del libro de Isaías perfecto, el mismo que nosotros, se data del siglo I antes de Cristo, o sea que el libro ya estaba escrito antes de que naciera Jesús. Por tanto, no es que se ha escrito la profecía después de que el evento ha tenido lugar. Ajá. No. Primero estaba escrito el libro, estaba escrita la profecía y el evento tiene lugar después, y no cabe duda de que Jesús se le llama Jesús de Nazaret.
Y esta es la explicación. A favor de Belén, como lugar original donde vivía José, habrá también el hecho de que los astrólogos de Oriente encuentran al niño y a sus padres allí en una casa. Mateo 2:11, y encontraron al niño en una casa. Ya no en el pesebre, en el establo, ¿no?, sino en una casa. Y esto significa que la descripción que hace Lucas acerca de las circunstancias del nacimiento de Jesús no están contradiciendo las del Evangelio de Mateo. Aquí hay dos términos griegos que tenemos que tener claro. Recurrimos a ello, ¿no? El término griego katalima, que en Lucas 2:7, la mayoría de las traducciones bíblicas vierten por mesón, describe en primer lugar solo el espacio habitable de una casa. Lucas emplea también otro término, el término pandogeion, para referirse a un lugar de alojamiento para forasteros, para gente que van de paso. En Lucas capítulo 10, versículo 34, en la parábola del buen samaritano, dice que lo vendó, lo cuidó, le puso aceite en su herida, lo montó en la cabalgadura y lo llevó al mesón. No lo llevó al catalima, donde los pastores encuentran a Jesús, sino lo llevó al pandogeion. Al pandogeion, o sea, a este lugar para pernoctar personas que van de paso. María pudo haber tenido diferentes razones para haberse retirado a un establo para dar luz allí. Eso no significa que el establo tuviera animales, porque había establos que se utilizaban, una vez que habían desaparecido los animales, se utilizaban también para almacenar trastos, sí, y aperos de labranza, ¿no? Ese establo, como digo, no tenía que ser necesariamente parte del mesón. La frase de Lucas, no había lugar para ellos en el mesón, en el catalima, puede apuntar a la idea de que la casa, propiedad de José en Belén, ya estaba ocupada por otros miembros de la familia. Sí. Y es posible que el escándalo que se tiene lugar en Nazaret cuando se descubre que María estaba embarazada, es posible que ese escándalo hubiera llegado ya a Belén. Y que esta fue la razón por la cual en su propia casa no le dieron cabida los familiares que estaban allí. Eran tremendamente religiosos y no querían pues tener nada que ver con una mujer que había sido embarazada y con un hombre que aceptaba también esa barbaridad, porque era una barbaridad. Claro. Por eso aquí hay una serie de problemas que no se cuentan, pero que se pueden porque seguramente que José tenía propiedades ahí. Además, gente tan piadosa, estos guardaban sus herencias, la transmisión de sus herencias y de sus tierras y de sus casas la guardaban, pero vamos, como oro en paño, ¿no? Claro. Como oro en paño, ¿no? Porque así estaba prescrito por la ley, ¿vale? Bien, pues sobre todo hay que tener en cuenta que un nacimiento convertía en inmunda la habitación donde tenía lugar. Según Levíticos 12, 1 y 6, dice acerca de estos nacimientos, dice, perdón, Levíticos 12, ¿verdad? Levíticos, sí. Habla a los hijos, dijo Dios Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. La mujer convertía en inmundo todo lo que tocaba, todo lo que su sangre había tocado, la sangre del pacto, ¿no? Sí. Después en el 6 dice, cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Este fue el caso de María, que llevó una tórtola, un par de palominos, porque no tenían dinero, eran pobres. Uh-huh. Entonces, este es el caso. Esta podría ser también una razón para que María se apartara.
y no quisiera dar a luz en lugares donde habitaban gente, porque que todos se declaraban inmundos, todos. El que se acercara a esa sangre y a ese lugar estaba declarado inmundo, ¿no? Así que tengamos en cuenta que con ese profundo espíritu religioso que tenía esta familia, que se tomaba muy en serio sus prácticas y todas las cuestiones relacionadas con la pureza religiosa. ¿Vale? El relato de Lucas se acerca del censo, es comprensible desde un punto de vista histórico si José procedía de Belén, como lo supone Mateo, y disponía de bienes ahí. El que se diga que fue a empadronarse a su ciudad, Lucas 2:3, fue a empadronarse a su ciudad, puede indicar incluso que José había nacido en Belén. Entonces, la estancia de José en Nazaret no era muy prolongada. Tiempo, claro. Si José se desplazó a Nazaret para recoger a su desposada María y traerla a Belén, esto explicaría la estrecha relación de la familia davídica entre Belén y Nazaret. Hay una tradición muy extendida y muy antigua que recogen tanto Ignacio de Antioquía, los años 108 a 110, y Justino Mártir, un cristiano apologeta, abogado judeo-cristiano, en el año 165, así como también el protoevangelio de Jacobo, procedente de la mitad del segundo siglo, el año 150, que sostiene que María era descendiente de David. Por otra parte, los evangelios sostienen que María tenía familiares que pertenecían al sacerdocio arónico. Elizabeth estaba casada con un sacerdote, claro, levita. Entonces se ha pensado que María procedía de Leví, de los sacerdotes, de la tribu de los sacerdotes, y que José era. Pero ya desde muy antiguo se sostenía también que María era de la tribu de David también, ¿vale? Pero si era de la tribu de los sacerdotes, pues este doble trasfondo genealógico de Jesús, padre judío, madre levita, padre de la ascendencia o descendencia davídica, del trono, y la madre de los sacerdotes, esto venía muy bien para Jesús, porque previamente se contrarrestaban las expectativas esenias como para una limitación contra el intento de los partidarios de Juan el Bautista. Los esenios sostenían que vendría un Mesías rey y vendría un Mesías sacerdote, que eran dos personas distintas. Ajá. Cuando Jesús, en la misma persona, su padre pertenece a la realeza y su madre pertenece al sacerdocio, en su persona se aunan estas dos capacidades, ¿no? Claro. También la idea de que María pertenecía a la tribu de Leví, pues contrarresta la idea de algunos partidarios de Juan el Bautista de declararle el Mesías sacerdotal, ¿vale? De manera que en Jesús se fusionan las dos funciones de Mesías davídico, ¿verdad?, y también la del Mesías sacerdotal. Según el Salmo 110, el Mesías pues es un sacerdote, será declarado sacerdote. Dice el Salmo 110, versículo 1 y 4, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿vale? Y en el 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿vale? Aquí vemos que el Mesías es rey y también sacerdote. Sí. Y esas dos funciones se cumplen en Jesús si su padre es judío y si su madre es levita, ¿vale? Bien, pues no sé cómo vamos de tiempo, Pepi. Podemos ir concluyendo ya. Podemos ir concluyendo, entonces sí. Rápidamente vemos el tema de la Torre del Mesías. Claro. Ven, vamos a verlo porque este es un tema también muy interesante. La Torre del Rebaño. Del rebaño, eso. La Torre del Rebaño y la aparición del Mesías. La mención de los pastores en la historia del nacimiento que nos presenta Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 20, se suele entender generalmente como una referencia a un grupo social marginado, los pastores. Y yo he predicado también sobre esto así, los pastores eran unos mentirosos, eran unos sinvergüenzas, eran unos sucios, no tenían agua para lavarse y por tanto no podían observar las leyes de los lavamientos. Además eran ladrones. De hecho, unos rabinos pues
hay unas declaraciones de los rabinos, los Talmud me parece que es, donde se dice: el que enseña a su hijo el oficio de pastor le está enseñando a ser ladrón. Claro, vendía los cabritos, lo que sea, y después el lobo se lo ha llevado. Madre mía. Y entonces, por resultado de que abusaban de esto, o se comían ellos un buen cabrito, no, ha nacido muerto. Mil cosas así, ¿no? Total, que en los judíos en la época de Jesús e inmediatamente posterior a la de Jesús, los pastores gozaban de muy mala reputación, ¿vale? Porque eran ladrones y mentirosos, ¿vale? Y así vemos la aparición de los ángeles a los pastores como una identificación de Dios con los más miserables de la tierra. Pero esto hay que rectificarlo. Se ha demostrado que esto no era así en los días de Jesús. En los días de Jesús los pastores gozaban de muy gran reconocimiento. Eran tenidos por gente trabajadora y valiente, y sobre todo, la dignidad le venían porque el gran rey de Israel, David, había sido pastor en su juventud. Claro. ¿Vale? De ahí les venía a ellos, pues, esto. Entonces, bueno, ¿cómo llega a cambiarse esa visión de los pastores? Llega a cambiarse porque después del nacimiento de Jesús, algunos rabinos empiezan, pues, a machacar la idea, a hablar en contra de los pastores, y eso lo aplicamos nosotros. ¿No? Eso se llama un anacronismo. Es aplicar a un tiempo unas ideas que no pertenecen a ese tiempo, sino que pertenecen a un tiempo posterior. Y este es el gran problema aquí. Sí. La idea de los pastores como gente mísera, gente desleal, gente no de fiar, eso viene mucho después del nacimiento de Jesús. Cuando nace Jesús, esos pastores son gente que gozan del reconocimiento de que su gran rey David fue pastor. Y esto, simplemente esto los dignifica, fíjate. Después esa dignificación se va perdiendo por quizá ciertos abusos y demás, ¿no? Claro. Pero en ese momento no. Por tanto, tenemos que ver la aparición de los ángeles a los pastores como algo relacionado con el rey David, y el que viene es el descendiente de David, ¿no? Sí. Vale, además esto es lo mismo que en Mateo 2:17, cabe suponer aquí también, pues, un determinado trasfondo topográfico, lo que muestra cómo ambas historias del nacimiento están impregnadas de un colorido local judío, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Hemos dicho que tú has dicho al principio que nos vamos a poner las zapatillas para andar tras las huellas de Jesús. Muy bien. Ahora entramos tras las huellas de Jesús. Aquí tenemos dos detalles históricos. Uno, que los pastores eran tenidos por gente honrada, valiente y noble, porque su rey, gran rey, David, el amado de Dios, este rey fue pastor. Sí. Y segundo, ¿dónde tiene lugar esa aparición? Bueno, pues cuando en Lucas 2:8 se dice que había pastores en la misma región que guardaban y velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, se está hablando de un lugar concreto de pernoctación, es decir, de una construcción para refugiarse y dormir o descansar y proteger a las ovejas. ¿Vale? De eso se está hablando. Jerónimo, gran teólogo cristiano, muerto en septiembre del año 420 después de Cristo, conocía en aquella zona una torre del rebaño, donde el patriarca Jacob pastoreaba sus rebaños y donde los pastores recibieron el mensaje de los ángeles anunciándoles el nacimiento del Mesías. De esto habla Jerónimo. Esta tradición local tiene, por tanto, un origen judeo precristiano. La torre del rebaño existía muchos siglos antes de que los cristianos, con el nacimiento de Jesús, hicieran alusión a ella. Según Génesis 35:21, Jacob poseía una zona de pastoreo llamada Torre del Rebaño. En Génesis 35:21, ¿vale? Quería confirmar con el texto masorético, pues estaba cerca de Belén. Lo dice en Génesis 31, 19 y 21, el texto que hemos leído anteriormente, donde muere su mujer, Raquel, y es enterrada ahí en Efrata, en Belén, y se dice el texto que
Se levantó Jacob y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Hay una referencia topográfica. Se le llama esa referencia topográfica Migdal Eder. Y Migdal Eder significa torre del rebaño. Es decir, un lugar para pernotación de pastores y para resguardar a los rebaños. Yeah. De nuevo, ¿vale? Y aquí es donde Jacob, poco más allá, levanta su campamento, ¿no? Y seguramente que como hizo Abraham para enterrar a Sara, ¿dónde la enterró? Bueno, el lugar no nos importa, pero ¿qué hizo? ¿La enterró en cualquier parte y la encontró en un monte y la enterró? No. Compró el lugar y no aceptó que se lo regalara, porque solamente teniendo la autoridad, la propiedad sobre ese terreno, es que se aseguraba de que la finca, la tumba de su esposa iba a ser respetada. A mí no me cabe la menor duda que, conociendo este ejemplo de su abuelo, Jacob hiciera exactamente lo mismo. Claro. Comprara un terreno para enterrar a su esposa. Posiblemente este terreno, este terreno lo compró muy pronto, porque él aquí, cuando pasa esto, muerte Raquel, pues él había pues eso, hacía muy poquito tiempo, meses, que había vuelto de allá de la tierra de su tío, con su familia. Él quería tener algo en la tierra de la promesa. Jacob vivía también estas cosas. Por tanto, esta finca pasa después, de mano en mano. Bueno. Y se sostiene, ¿no?, que también, David tuvo terreno aquí, ¿no? Bien, pues, fíjate bien, según Génesis 35:21, Jacob poseía una zona de pastoreo que se llamaba Torre del Rebaño. En la Misná, una serie de documentos de recopilación de interpretación de las leyes judías a lo largo de los siglos, ¿no? Pues en la Misná, Migdal Eder aparece como un punto fronterizo de general conocimiento dentro de la Halaká, al sur de Jerusalén. La Halaká es la ley oral, la ley que se va transmitiendo oralmente. Entonces se hablaba ya de este Migdal Eder y se le identifica en un lugar al sur de Jerusalén. De hecho, Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, ¿no? Y todavía en fechas más tempranas, el testamento de Rubén, de inclinación esenia, habla de Gader, cerca de Efrata, en Belén. Este Gader es Migdal Eder, ¿no? Las palabras del profeta en Miqueas 4:8-10 anunciaban no solamente la destrucción de Jerusalén y el final del reino davídico, sino que anunciaban también un nuevo comienzo tras la deportación babilónica. Dice Miqueas 4:8-10. Y tú, oh torre del rebaño, la que aparece ya en Jacob y la que no aparece, o sea, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ya está profetizando la deportación a Babilonia. Así que la exégesis judía, como la encontramos ahora en los targúmenes eran los comentarios bíblicos que escribían los rabinos del siglo I antes de Jesús y posterior, ¿no? Para explicar la escritura al pueblo y hacer que este pueblo la amara, dejó de aplicar esta declaración profética al exilio en Babilonia. Y por la estrecha relación con la profecía davídica de Miqueas 5:1, resulta de que la interpretó aplicada a los tiempos mesiánicos. El Targum de los profetas de Miqueas 4:8 identificó directamente la torre del rebaño con el Mesías. En el Targum de Jonatán I se dice de Génesis 35:21. Se está comentando Génesis 25:31. Dice, y salió Jacob y plantó su tienda más allá de Migdal Eder, torre del rebaño, el lugar que está determinado para revelarse el rey Mesías al final de los tiempos. Oh. Comentario de los judíos antes de Cristo.
Fíjate. Qué bonito. Vemos, por tanto, cómo este Migdal Eder se relaciona hasta el lugar que está determinado para revelarse el rey Mesías al final de los tiempos. ¿Dónde se refiló el rey? ¿Dónde nació? En Migdal Eder. Ese establo, esa finca, en la torre del rebaño, propiedad de Jacob. Y esto es lo que dice el Targum de Jonatán I. Fíjate bien ahora la astucia de los judíos. Más tarde, en el siglo IV después de Cristo, los judíos que mantenían discusiones con Jerónimo, que se había establecido precisamente en Belén para traducir la Vulgata, rechazaron esta antigua interpretación porque podría legitimizar el nacimiento mesiánico de Jesús. Y los judíos de la época de Jesús, y más tarde, y hasta el día de la fecha, están haciendo todo lo posible para que Jesús no haya nacido en Belén. Porque si ha nacido en Belén, claro, se cumple la escritura y resulta de que es descendiente del rey Mesías. Si no nace en Belén, no, no es. Por eso el empeño de Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Quién lo puso? Los contrarios a su nacimiento en Belén, sus enemigos. ¿Vale? Porque no quería que fuera nacido en Belén, ¿no? Qué bueno. Y entonces, pues, como decimos, en lugar de esto, empezó el texto de Miqueas, se aplicó a las tribus de Israel asentadas en Jerusalén después del retorno de Babilonia. Es posible que con esta profecía estuviera ligado un pequeño asentamiento de pastores del siglo I, que ha sido excavado en los límites de la fértil llanura de Bet Shahur, a unos 2 kilómetros de Belén, hoy. ¿Vale? Pero el texto bíblico, y sale, fíjate, la declaración, o sea, lo único que hacen el Targum, o sea, los comentarios, los rabinos judíos, lo único que hacen es aplicar o relacionar claramente el nacimiento de ese rey, identificarlo como el Mesías, ¿vale? Eso es lo maravilloso, ¿no? Y salió Jacob y plantó su tienda más allá de Migdal. Esto es bíblico. El lugar que está determinado para revelarse el rey Mesías al final de los tiempos. ¿Dónde se anuncia que el rey Mesías nace? A los pastores. Y os doy nuevas de gran gozo que ha nacido para vosotros un Salvador en la casa de David, que es Cristo Señor. Wow. Fíjate entonces cómo está relacionado todo esto. También en estos parajes cabe buscar los campos de cebadas donde la moabita Ruth, matriarca de David, y por tanto también del Mesías, había rebuscado las espigas. En los campos de Bos. De cualquier manera, el relato de los pastores de Lucas 2, 1 al 14 está impregnado de una esperanza mesiánica judía anterior a la época cristiana. Y esto apunta a recuerdos históricos. Recuerdos históricos. Por tanto, la Biblia, el nacimiento de Jesús, es un relato histórico. No es un relato teológico. Cosa que nunca hemos dudado. No es un relato teológico. Para los que lo han dudado y para los que Así no que y esto es maravilloso, ¿no? Porque sí. Recuerdos históricos. Por tanto, los judíos tenían esa famosa torre del rebaño. Recuerden, Génesis 35, 19 y 21, y después las profecías de Malaquía, el Targum de Jonatán, donde se comenta Génesis 35, 21, diciendo pues eso. Y salió Jacob y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Fíjate, te lo voy a leer y con esto terminamos. Sí. Porque es muy bonito y es muy sorprendente, ¿no?, que hagamos estas declaraciones. En 35, 21 dice, y salió Israel, Jacob, y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. El Targum dice exactamente lo mismo. Y salió Jacob y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Traducción para nosotros, torre del rebaño. Y dice, el lugar, ahora la explicación de los rabinos, el lugar que está determinado para revelarse el rey Mesías al final de los tiempos. Gloria a Dios. Ellos mismos lo habían anunciado. Esto es algo maravilloso. Sí, precioso. Cuando los cristianos empiezan a decirle, que vuestro Targum dice esto. No, eso empiezan a aplicarlo ellos a otros textos. Como hicieron con Isaías 53.
Mas el herido fue por nuestra rebelión y morido por nuestro pecado. Por lo tanto, cuando los cristianos empiezan a argumentarle con este texto de Isaías 53, donde se calca los sufrimientos del Mesías, ellos dicen que no, que eso no, y ya lo borran, no lo leen. Pasan siglos sin leerlos en la Biblia, siglos sin leerlos en las sinagogas. Y en sus lecturas diarias, que también las tenían, pasaban de Isaías 53. Y hay judíos que no conocen hoy todavía Isaías 53. Qué terrible. ¿Por qué? Porque la traducción de la aplicación cristiana a ese texto es claramente mesiánica. Claro, totalmente. Y de hecho, la mayor parte de los judíos que se convierten a través de la lectura de Isaías 53. Si es que no tiene por tanto, la huella que Jesús deja en la historia es una huella que podemos rastrear y que nos lleva a conclusiones muy bonitas. Repetimos, los evangelios no son teologías puramente, contienen teología, pero no es teología. Los evangelios son una historia teológica, una historia con sentido teológico, por supuesto, pero no es un escrito ficticio, algo que ha escrito alguien para hacer entender verdades espirituales. No. Los evangelios no es literatura ficción, es historia. Y la torre de Migdal, o sea, la torre del rebaño, apunta a esta característica. Y la profecía del Targum, o sea, la interpretación del Targum de Jonatán 1, dice esto: el lugar que está determinado para revelarse el Rey Mesías al final de los tiempos. Gloria a Dios. Emocionante esta torre del rebaño y toda esta parte histórica. Aprendemos muchísimo, nos quedamos aquí embobados. Muy bien, yo me alegro, yo disfruto mucho también y espero que estas contribuciones puedan seguro que sí, ayudar a los oyentes. Para algunos tendrán que escuchar el programa un par de veces o tres para darse cuenta de lo que sea, ¿no? Pero sí, es el texto, un texto fundamental, importantísimo, que debemos de tener... Debemos de tener en alta estima pues la declaración, ¿no? El Targum, ¿no? de Mateos, la declaración de Miqueas 4, pues tiene relación, está tan estrechamente ligado con el capítulo 5, donde se dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esto se dice tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos antes en el libro de Miqueas de que se hable de: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza, hija de Sión, hasta ti vendrá el Señor y primero, el reino de la hija de Jerusalén. Hermoso. Por eso los judíos aplican 8, la torre del rebaño, al lugar donde se manifiesta el Mesías. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y esto es algo francamente maravilloso. Precioso, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha acabado el tiempo. Una vez más, gracias de verdad, querido Pastor Félix. Estás tras las huellas de Jesús aprendiendo y esperamos seguir aprendiendo la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a ver, que yo creo que sí, vamos a ver que lo que hay también, hay algunos temas también relacionados con el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto, que también se cuestionó durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y vemos poderosos argumentos históricos para ella también, ¿no? Muy bien. Así que veremos eso y posiblemente alguna otra cosa. Estupendo. ¿Vale? Muchísimas gracias, querido. Un placer. Pastor Félix, hasta aquí llegamos tras las huellas de Jesús. Disfrútenlo, no se vayan, quédense aquí en radio y en Televisión Vida. Hasta pronto. Desde su nacimiento en Belén, pasando por toda su historia, hasta la tumba vacía en Jerusalén. Acompáñanos en un viaje único, de la mano del pastor Félix González, del hombre que cambió el mundo. Tras las huellas de Jesús.